vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar, mejor dicho, de medicamentos, con un dato que dice que España es el cuarto país del mundo con mayor consumo de opiáceos, de opioides, no me sale ni la palabra a veces. Hablamos de sedantes, para resumir, por ejemplo, Enrique. ¿Qué tal, Vanessa? Sedantes, ansiolíticos, hipnóticos, fentanilo, por ejemplo, para que nos entiendan los telespectadores. Estamos hablando de que nuestro país es el cuarto del mundo en consumo de este tipo de fármacos con receta. Es un problema. ¿Por qué? Porque estos medicamentos se recetan para enfermedades, dolores crónicos y enfermedades y dolores también derivados de procesos oncológicos. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que los consume, tienen un alto grado de adicción y acaban siendo presas de esos medicamentos. Está pasando en España y por eso lo vamos a comentar hoy. Tenemos varios gráficos interesantes, Vanessa, de los que vamos a hablar. Son datos del 2022, pero pueden perfectamente trasladarse a 2024, donde nos encontramos. 1.098 millones de envases vendidos de medicamentos en España. De ellos, 77 millones, parecen no ser muchos, el 7%, son ansiolíticos, sedantes, hipnóticos. Pero es que esta cifra, Vanessa, ha ido en aumento. Y datos de Aragón, 58 personas de cada 1.000 aragoneses reciben una dosis diaria de ansiolítico. Vale, es un dato menor, pero estas son las personas recetadas, es decir, que el médico le recomienda por sus dolores crónicos, por su enfermedad derivados del cáncer, tomarlos hasta cierto tiempo. Luego, a partir de un momento, no deberían consumirlos. Pero hay muchos otros que quizás reciben una receta de manera inapropiada, de tal manera que acaban enganchados a este tipo de medicamentos, a los opiáceos, opioides, como decías tú. Claro, son datos muy genéricos. La gente podría decir, bueno, no son tantos. Sí, son, sobre todo porque de lo que vamos a hablar, y lo vamos a hacer también con un psiquiatra forense dentro de unos minutos, es del grado de adicción que tienen, y que la gente realmente, Aragón incluida, en nuestra comunidad hay mucha gente que se los toma a diario sin necesidad de necesitarlos. Pues saludamos en este momento a José Carlos Fuertes, él es psiquiatra forense. Muy buenas tardes, José Carlos. Hola, buenas tardes. Nos acaba de hacer, Enrique, una radiografía de ese consumo de este tipo de medicamentos. ¿Qué valoración hace usted? Primero, como ha dicho muy bien, son datos del 22 que ya en este momento vamos a aumentar. En segundo lugar, son muy preocupantes. Cuidado con los opioides porque estamos hablando de unas sustancias altamente adictivas con una capacidad de producir problemas en la salud general importante y que además son útiles, porque claro, son muy útiles para disminuir los dolores de múltiples etiologías, pero también son capaces de crear esa dependencia tan terrible que a veces estamos viendo, sobre todo en estos últimos tiempos, sobrecogidos de lo que está pasando en Estados Unidos. José Carlos Fuertes, buenas tardes. Hay farmacéuticos con los que hemos hablado, gracias por estar con nosotros una vez más, que nos dicen que a veces se recomiendan, se recetan, vamos a decir, porque estos medicamentos requieren de una receta médica, este tipo de medicamentos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, un poco a la ligera. No sé qué opinión tienes al respecto. Pues mira, desgraciadamente, no sé si a la ligera, pero desde luego no con las cautelas que merecen. El dar ansiolíticos, que no es lo mismo que dar opioides o opiáceos, dar ansiolíticos, es decir, tranquilizantes, es una forma de poner una especie de pequeño parche. ¿Ante el qué? Ante la ansiedad. En muchas ocasiones la ansiedad lo que hay que hacer es, primero, tratar la causa o, en segundo lugar, corregirla con medidas más naturales. Y solo cuando estemos ante un cuadro de ansiedad aguda, intensa, ante un trastorno de pánico, es cuando habrá que recurrir a los ansiolíticos. Si no, lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, es que nos acostumbramos a ellos y llegará un momento en que primero perderán su eficacia y, en segundo lugar, si no los tomamos, nos sentiremos muy mal. Algo que está en boca de todos y que hemos visto en medios de comunicación, aquí hemos hablado de ello, el fentanilo, José Carlos, ¿podría ser un problema en España o no tenemos nada que ver con Estados Unidos? No, sí que va a ser un problema. No es que podría, empieza a ser ya no un problema, por supuesto, nada equivalente al problema que vemos de salud pública en Estados Unidos, pero el fentanilo es una sustancia 100 veces más poderosa en su capacidad adictiva que lo es la morfina y la heroína, y por tanto es
algo al que hay que tenerle muchísimo respeto, mucho cuidado y además ya nos están, como dice el refrán, cuando vea las barbas de tu vecino pelar, aunque el vecino esté allende los mares, yo empezaría a poner las nuestras en cautela. José Carlos, hablemos del grado de adicción. ¿Es difícil, vamos a decirlo así, desengancharse de este tipo de medicamentos? Depende. Si hablamos de opiáceos, por supuesto, muy difícil. Y además nos pueden llevar a la muerte por una sobredosis. Si hablamos de ansiolíticos, yo creo que es más un mito que una realidad. Es decir, la persona que tomen ahora, nos están escuchando y sepan que toman, y voy a dar nombres comerciales, Tranquimacin, Orfidal, Lexatin, Diazepam o Valium, el desengancharse de eso, el no utilizarlos, no es difícil. Lo que no se puede hacer, como casi nunca en medicina, es hacer una supresión de un día para otro. O como ocurre, que me he dejado el medicamento y entonces no lo tomo 3 o 4 días. Entonces vamos a tener un síndrome de abstinencia. Pero si hacemos una disminución gradual, pues no va a tener por qué presentar un especial problema. Hay mucha leyenda y sobre todo leyenda negra en torno a estos medicamentos que por otro lado son muy útiles, ¿eh? Cuando una persona está angustiadísima y tiene esa opresión en el pecho que no le deja respirar y se marea y está con taquicardia y con angustia profunda, un ansiolítico es salvarle de ese pánico brutal. José Carlos Fuertes, psiquiatra forense, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y buen fin de semana. Encantado, como siempre, y lo mismo, un buen fin de semana. Bueno, Vanessa, hemos hablado de farmacéuticos. Son los que suministran, después de la receta, esos medicamentos a las personas que lo necesitan. Hemos hecho un reportaje con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, con Raquel García, y nos ha dicho que, bueno, en cierto modo coincide con José Carlos Fuertes. Ha aumentado el consumo. Es uno de los medicamentos más solicitados. Los opioides de la familia de los sedantes se utilizan para paliar dolores crónicos o derivados de problemas con enfermedades oncológicas. Sí, es cierto que cada vez hay más demanda y más prescripciones al respecto, porque antes única y exclusivamente se utilizaban para pacientes que estaban en procesos terminales cancerosos. Sin embargo, se consumen mucho más de lo que podemos imaginar. ¿Hasta qué punto? Son unos medicamentos que generan adicción, dependencia y tolerancia. La tolerancia es que necesitamos más dosis para tener el mismo efecto. Cuando son tratamientos que se utilizan a largo plazo, sí que puede ocurrir este proceso de dependencia. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza denuncian que la situación a algunos pacientes se les ha ido de las manos. Son muchos los que siguen enganchados a los efectos que les proporciona este tipo de medicación. Por eso advierten del peligro de esa dependencia y piden que se tomen medidas. Nos preguntamos si podría suceder en España lo que sucede en Estados Unidos y que este consumo se convierta en epidemia. Yo creo que en nuestro medio es muy complicado que esto vaya a ocurrir. Estamos a años luz de este tipo de procesos en nuestros medios. Y ellos además tampoco tienen la seguridad social nuestra, que van por otro tipo de medicación. Los médicos privados prescriben y la medicación generalmente que abonan el 100% de ella o lo abonan los seguros privados que tienen que tener los pacientes. Son las consecuencias del exceso del consumo de un tipo de medicamentos que palían el dolor, no el falso dolor. El dolor no el falso dolor. Es decir, hay muchas veces que vamos antes de tiempo, nos prescriben estos medicamentos, realmente no lo necesitamos. Pero, como decía José Carlos, Vanessa, son muy útiles y necesarios para personas que tienen, por ejemplo, dolores crónicos. En Aragón hay un plan para combatir este tipo de excesos con estos medicamentos, estas adicciones. Y hemos hablado con la responsable de ese plan del Gobierno de Aragón, con Ana Cristina Vandrés, que nos decía esto. Que hay un problema con los opioides se pone de manifiesto con las cifras que demuestran que se ha incrementado el consumo sustancialmente en los últimos años, no solo en España, sino en otros países del entorno, y ante este incremento del consumo, la Administración Pública, el Ministerio de Sanidad y, por supuesto, la Comunidad Autónoma de Aragón están desarrollando distintos planes. En los pacientes en los que claramente está establecido el tratamiento de los opioides hay que hacer un seguimiento y además hay que detectar aquellas situaciones personales del paciente que están definidas que le pueden llevar a esas situaciones de abuso. En el caso de que haya abuso, se establecen unos circuitos asistenciales en la comunidad autónoma para prestar asistencia a estos pacientes y conseguir cambiar este tratamiento por otro tratamiento que sea de utilidad para su dolor crónico, oncológico o no oncológico. Es decir,
Podría haber un control, de hecho lo hay, existe, de un plan que se puso en marcha en 2021, es muy joven, pero hay un control de esas personas que se ven sometidas a esa adicción y pueden salir de ella.